Bienvenidos a la tutoría del tema de calor del curso Fundamentos de Física. Mi nombre es Carlos Arguedas y estaré explicando un poco los conceptos y unos cuantos ejercicios relacionados con el tema de calor y calorimetría. La tutoría corresponde al capítulo 19 del libro de texto de Giancoli, que es Calor y la primera ley de la termodinámica. Aquí lo primero es ver que el calor es la transferencia de energía de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura, ¿verdad? Y que siempre esta transferencia sea del calor que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura, ¿verdad? La unidad de calor en el sistema internacional es el joule. Sin embargo, una unidad que se utiliza mucho para dar cuestiones relacionadas con calor es la caloría, por ejemplo, en toda la información alimenticia de un producto. Y tenemos que 4.186 joules es igual a una caloría, o que 4.186 kilojoules es igual a una kilocaloría. Son valores que se utilizan muchísimo. Una caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado Celsius. Siempre se utiliza una temperatura de 14.5 a 15.5. Aquí lo importante es ver que, a pesar de que se utiliza este estándar, lo importante es que la temperatura aumenta en 1 grado Celsius, ¿verdad? Un ejemplo. El ejemplo dice: un bloque absorbe 1000 joules de energía, expresa esta energía en calorías. Entonces, utilizamos la equivalencia que habíamos visto. Una caloría es 4.186 joules. Ese será el factor de conversión. Y por lo tanto tenemos que, bueno, colocamos 1000 joules, que es lo que queremos hacer la conversión, ¿cierto? Caloría arriba, como ya lo hemos visto en el capítulo 1, aquí se elimina joules con joules. Y aquí vemos que entonces tendríamos 1000 por 1 entre 4.186, nos da 238.89, estos serían calorías, ¿verdad? Vean que este es el tipo de conversión que se hace en estos ejercicios. También se podría hacer kilojoules o al revés de calorías a joules, que utilizan el factor adecuado. La energía interna es la energía relacionada con el movimiento de los átomos y las moléculas del cuerpo. Quiere decir que es la energía total de todas las moléculas que conforman un cuerpo, ¿verdad? Un material, cuando aumenta, se incrementa su temperatura y disminuye cuando está baja. Esto creo que es bastante obvio. Si le damos cierta cantidad de energía a esto, las moléculas vibran más, se va expandiendo, y si damos más energía, también más. En los diferentes estados de la materia esto se puede notar. Cuando un cuerpo aumenta mucho la temperatura interna, inclusive cambia de color, ¿verdad? Que esto lo hemos visto. Cuando se calienta mucho se pone de color rojo. Algunos materiales, ¿verdad? No todos. La capacidad calorífica se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar en 1 grado Celsius su temperatura, o la temperatura de cualquier cuerpo, ¿verdad? Eso es muy similar a la definición que hemos visto de caloría. Pero la capacidad calorífica se calcularía con esta ecuación. C es igual a Q entre delta T. Es muy común ver esta ecuación como Q es igual a C por delta T, ¿verdad? Ven que aquí hay algo interesante. Esta ecuación no nos interesa la masa de una sustancia, pero sí que es importante. Entonces también tenemos una variable física que nos define eso. Pero en este caso es lo más sencillo, que sería el calor es igual a la constante calorífica por el cambio de temperatura que ella genera. Es decir, que va a tener una variación de temperatura para tener cierto calor. De hecho, el calor es transferencia de energía de un cuerpo por diferencia de temperatura, ¿verdad? Eso lo vemos en esta ecuación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice que una barra de hierro requiere 97.5 calorías para cambiar su temperatura de 20 a 100 grados Celsius. ¿Cuál es la capacidad calorífica? Recuerden lo que les dije en algún momento. Siempre es bueno, cuando hacemos ejercicio, colocar todos los datos. Lo voy a hacer en todas las resoluciones de ejemplos. Vamos a colocar la ecuación y luego vamos a sustituir. En este caso el calor es 97.5 calorías. Vamos a colocar la diferencia de temperatura y aquí obtenemos el valor de C. Este problema o este ejercicio podría tener una variante que le podría pedir que exprese el valor no en calorías sino en joules sobre grados Celsius. Entonces es simplemente hacer la conversión, ¿verdad? Que ya vimos en el primer ejemplo cómo se hace ese tipo de conversión. Entonces les decía que la capacidad calorífica no me permite identificar materiales, ¿verdad? Para eso existe otra variable física que se llama el calor específico, que es un valor que permite identificar una sustancia, es decir, es un valor constante para una sustancia. Es igual a la cantidad de calor que requiere una unidad de masa de la sustancia para que su temperatura se eleve 1 grado.
En el capítulo 19 hay una tabla que tiene todos los valores de calor específico, entonces es importante que lo busquen si tienen que utilizarlos en algún problema. Las unidades del calor específico en el sistema internacional son joules sobre kilogramo por Celsius. Aquí vemos que el calor específico sí depende de la masa. Es un valor que está íntimamente relacionado con la masa. Es diferente calentar, qué sé yo, 1 kilo de agua a 10 kilos de agua. Se requiere más calor cuando la masa es mayor, ¿verdad? Aunque en la vida cotidiana también se utilizan otras unidades. Ya habíamos visto la caloría, por ejemplo. Se utiliza mucho, ¿verdad? Pero en el sistema internacional la unidad aceptada es esta. Si en algún ejercicio dice expresen unidades del sistema internacional, es en joules sobre kilogramo por Celsius. Es la unidad correcta. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice cuánto calor se requiere para que una pulsera de oro de 100 gramos eleve su temperatura de 20 a 37 grados Celsius. Bueno, colocamos los datos. Aquí no me han dicho que lo hagan en alguna unidad, lo voy a hacer en calorías. Busco la constante que les decía que está en el libro de texto. Hay una tabla. Busco el oro, ¿verdad? Ese sería el valor para el oro. Luego agarramos la ecuación que es Q igual mc delta T y colocamos los valores. La masa es 100 gramos, 0,03 kilogramos, gramos por Celsius, aquí lo vemos. Por la temperatura, aquí vemos que no hay necesidad de pasarlo a kilogramos porque los gramos se van a ir aquí en la ecuación y al final de cuentas nos da 51 calorías. También esas 51 calorías pudo ser expresadas en joules, como les decía, entonces también lo pueden hacer el factor de conversión. Eso lo queríamos en ese tipo de ejercicio. Hay algo que creo que desde que estamos en la escuela lo hemos visto, que son los cambios de fase, ¿verdad? Que es el cambio entre un estado a otro y se denomina, bueno, eso es lo que llamamos transición o cambio de fase. En todos hay involucrados energía, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere pasar de sólido a líquido, requiere energía para poder hacer eso. De líquido a gas también requiere cierta cantidad de energía. Hay algunos materiales que hacen sublimación, es decir, que pasan de sólido a gas, como por ejemplo las pastillitas que se utilizan en los baños o se utilizaban en los baños. Ellas pasan directamente de un estado al otro sin pasar por el estado líquido. Entonces ese estado se llama sublimación, de gas a líquido condensación y de líquido a sólido solidificación. Ya les decía, para que pase de sólido a gas requiere absorber energía y de gas a líquido hay que extraer energía, es decir, liberar energía en ese cambio de transición. Eso es importante porque hay ejercicios en los cuales tendremos que calcular los calores necesarios para pasar, por ejemplo, de un sólido a un gas. Obviamente, si hay que pasar de sólido a gas, primero hay que llegar al líquido y luego hay que elevar la temperatura y llegar a gas. Eso es una cuestión que pasa en la vida cotidiana muchísimo, ¿verdad? Lo vamos a ver en ejercicios. Tenemos otro calor que se llama el calor latente, que es la cantidad de calor que participa en un cambio de fase. Es decir, un cambio de fase es cuando está, qué sé yo, en sólido y queremos pasarlo a gas, ¿verdad? O de sólido a líquido, ya vemos diferentes cambios de fase. El calor latente en realidad es el calor absorbido liberado y esto lo podemos expresar en términos en L, así se representa, y la ecuación va a ser calor es igual a M por L. Esta L va a ser o de fusión o de condensación dependiendo del cambio de fase. También hay tablas en el capítulo 19 de estos valores. Y el calor latente se mide en joules sobre kilogramo. Aquí vemos algo importante, de que no hay un cambio de temperatura cuando hay un cambio de fase. Eso es algo bastante importante. También se requiere más energía, que lo vamos a ver en esta tabla, más energía para realizar un cambio de fase que, por ejemplo, elevar la temperatura. Vean que acá algo está a menos 20, digamos que es hielo, está a menos 20 grados. Lo llevamos a cero. Requiere cierta cantidad de energía, pero si queremos que todo este hielo cambie de fase, es decir, vamos a tener un poco de agua y vamos a tener hielo, pero que todo sea agua líquida, vea que se requiere muchísimo más energía y no hay un cambio de temperatura. Es decir, se requiere más energía para realizar un cambio de fase que para elevar la temperatura de un cuerpo. Vean acá que hay solo agua y la llevamos a 100. Aquí aún no ha evaporado, está en 100. Invertimos, según la tabla, 100 calorías de calor, pero ahora tenemos agua y vapor, pero queremos dejar todo en vapor. Tenemos que darle 540 kilocalorías para poder evaporar todo esto. Es decir, bueno, pasamos de 190 a 730, correcto. Entonces se requiere mucha más energía para realizar un cambio de fase que para elevar la temperatura
de una sustancia. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, dice cuánto calor se requiere para fundir 10 kilogramos de plomo a la temperatura de fusión. Aquí nos interesa simplemente es que esté todo fundido, ¿verdad? No cuál es esa temperatura, pero igual podemos buscar datos. La masa 10 kilogramos, el calor latente de fusión, lo tenemos de la tabla que les decía. Luego calor es igual a M por LF, es decir, calor latente de fusión. Sustituimos los datos y multiplicamos y nos va a dar que el calor necesario va a ser 232.000 joules. Ustedes pueden comprobarlo con su calculadora. Dice cuál es el calor latente de vaporización del benceno si se requiere 7.88 por 10 a la 5 joules para vaporizar 2 kilogramos a su temperatura de ebullición. Entonces tenemos los datos, ¿verdad? Aquí nos los dan. Simplemente despejamos la ecuación y nos queda que el calor de vaporización es calor entre M. Son ecuaciones bastante sencillas. Sustituimos y obtenemos un valor que es 3,94 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Ese sería el calor necesario para vaporizar 2 kilogramos de benceno. Bueno, vemos otro ejemplo. Dice cuánto calor se requiere para que 200 gramos de hielo se conviertan en agua a 20 grados Celsius. Bueno, aquí tendríamos que ver dos cosas. La primera es que los 200 gramos de hielo hay que pasarlos a kilogramos si fuese necesario, pero en este caso vemos que se eliminan las unidades porque vamos a utilizar la unidad en gramos para no hacer conversiones. Si utilizaran la unidad que está en kilogramos, deben hacer la conversión, obviamente, ¿verdad? Que todo esté exactamente igual. El hielo sabemos sacar la temperatura, ¿verdad? Siempre está a 0. Entonces lo que vamos a hacer primero es todo el hielo que tenemos, derretirlo. Entonces vamos a hacer algo que voy a llamar Q1, calor 1. Vamos a fundir todo el hielo, esos 200 gramos. Entonces agarramos Q1 de 200 gramos por el valor de la constante que acá la tenemos. Como les decía, eliminamos las unidades y ese primer calor nos va a dar, esa primera energía necesaria va a ser 16.000 calorías. Igual lo podemos pasar a joules si fuese necesario, ¿verdad? Vean que una vez que lo tenemos todo derretido, debemos elevar la temperatura desde 0 grados hasta ¿cuánto? Hasta 20, que es lo que me piden. Es decir, ocupo otro calor adicional, que sería un calor, ahí tendríamos que utilizar la constante del calor específico del material, que también lo pueden ver. Entonces en el cálculo del calor 2 se requiere para que el agua pase de 0 a 20 y se emplea la siguiente ecuación: Q2 igual a MC delta T, que ya habíamos visto, ¿verdad? Delta T siempre es temperatura final menos inicial, como en los casos normales. Sustituimos los valores, 200 gramos, una caloría que es el valor constante. Aquí podemos igual eliminar la variable, y aquí eliminamos también esto con lo que da acá y nos quedan que el Q2 es 4000 calorías. Y ahora sí, el calor total es la suma de esos calores, es decir, el calor total es Q1 más Q2, que serían 16.000 más 4.000, que nos daría 20.000 calorías. Aquí podemos ver lo que ya les decía, se requiere más energía, 16.000 calorías para derretir todo el hielo que para elevar de 0 a 20. Entonces el calor total sería 20.000 calorías. Se tiene que hacer en 2 etapas. Ese tipo de problema es común en este tema. La calorimetría, que es un tema que se habla muchísimo y en las prácticas de laboratorio se hacen, es el principio fundamental, bueno, que interviene en la conservación de la energía. Que no sé si recuerdan, la conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra, valga la redundancia, ¿verdad? En la medición del calor se emplea un calorímetro, que es un aparato sencillo. Este, por definición, es un sistema que no permite el flujo de calor entre el interior y el exterior. Y lo que medimos en realidad en los problemas, o lo que tratamos de hacer, es que va a haber una sustancia que gana calor y otra que pierde calor. Entonces, ¿quién gana calor? El que está a menor temperatura. Ya habíamos visto que así era el flujo de temperatura. Y luego, ¿quién cede calor? El cuerpo que está a mayor temperatura. Entonces gana el que está menor, cede el que está mayor. Luego hay un equilibrio y eso es lo que tratamos de medir. Es decir, en todo esto sabemos que la temperatura va a variar, pero el calor como tal va a conservarse. Va a haber una conservación del calor. Vamos a hacer un problema de calorimetría. Dice, un calorímetro de aluminio cuyo base interior tiene una masa de 100 gramos, contiene 250 gramos de agua, son diferentes sustancias. La temperatura inicial tanto del agua como la del vaso es 10 grados Celsius, es la temperatura de ambos, ¿verdad? Ambos tienen una temperatura inicial de 10 grados.
Dice, al colocar en el interior del calorímetro un bloque de aluminio de 120 gramos que está a una temperatura de 110, me hace la temperatura del objeto que incluimos, ¿qué temperatura de equilibrio se obtendrá después de un rato? Lo que me están pidiendo en realidad es la temperatura final del sistema conformado por los tres cuerpos, ¿verdad? Que tenemos, que sería el calorímetro, el agua y la masa que incluimos de aluminio luego, ¿verdad? Eso sería nuestro sistema. De la tabla agarramos los valores de los calores específicos. Vean que aquí lo estoy utilizando en joules. Cuando utilizo en joules, la masa va en kilogramos. Por eso hice esa conversión acá. ¿Ven? Ahora son cuestiones que tienen que hacer en estos problemas. Ahora sí, agarramos lo que les decía, empleando el principio de conservación. Aquí vamos a tener un objeto que va a perder o ceder calor, ¿verdad? Ese que está a mayor temperatura. Y vamos a tener dos que van a agarrar calor, el agua y el calorímetro. Entonces colocamos la ecuación. La ecuación sería, bueno, es calor específico, mc delta T, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Es igual a mc delta T también, más mc delta T. Obviamente cada uno es para una sustancia distinta. Que ya la sabíamos, cada una, el problema nos había dicho. Ahora sustituimos los valores, no vamos a utilizar unidades acá. Sustituimos valores, como lo van viendo. Esto lo pueden hacer ustedes paso a paso para que vean que es exactamente igual. Lo sustituyendo es la masa, la constante, las temperaturas, masa, constante, temperaturas, exactamente lo mismo. Luego lo que hacemos es agrupar, matemáticamente sabemos que eso es lo que se hace en este tipo de problemas, ¿verdad? Bueno, desarrollamos todo y vean que vamos a tener en un lado temperatura final, temperatura final, temperatura final, y los otros están todos son solo valores. Entonces vamos a sumar todos los que son iguales y los vamos a dejar unos de un lado y los otros del otro lado. ¿Para qué? Para luego hacer un despeje de la ecuación. Entonces sumamos todos los valores, 11.280, 4.786, 2.250, y esto va a ser igual a 418.6 temperatura final, 225 temperatura final y 108 temperatura final. Ahora sí, luego lo que hacemos simplemente es sumamos todo y vemos que esto está multiplicando. Entonces pasamos ese valor a dividir, hacemos la ecuación matemática, la operación en la calculadora, y nos va a dar una temperatura final de 24,37 grados Celsius. Es decir, estos problemas es colocar bien, tener cuidado con el signo de quién gana, quién pierde, y luego simplemente hacer un despeje algebraico. No son tan complicados. Luego la parte de transferencia de calor, bueno, el calor es energía en tránsito, lo hemos visto, ¿verdad? La forma en que se lleva a cabo por medio de tres mecanismos básicos, que son la conducción, la convección y la radiación. La conducción se da mediante contacto directo entre dos materiales, ¿verdad? Por ejemplo, usted llega a su casa y está la cocina encendida y usted la toca, obviamente va a sentir una diferencia de temperatura, y la conducción que se da ahí es por conducción. Es un contacto directo entre su mano y en ese caso la cocina. Aquí es importante que la conducción es un proceso relativamente lento, ¿verdad? No es algo que pasa de un momento a otro súper rápido. Por ejemplo, usted podría agarrar una barra metálica, colocar diferentes velas, candelas en la barra y colocarle, como vemos en el ejemplo, colocar aquí, qué sé yo, una candela acá y otra candela acá, obviamente, y una candela más cerca. Obviamente, como es un proceso lento, todas se van a ir derritiendo a una velocidad distinta. La que está más cerca de la llama más rápido y la que está más lejos, obviamente, más lejos. Porque la conducción se da entre las moléculas del cuerpo. Y la convección, que es el otro, consiste en la transferencia de calor mediante el movimiento de aire o cualquier otro gas o líquido. Cuando hervimos agua, por ejemplo, vemos que primero se ven las burbujas del agua arriba que abajo, y es porque hay un movimiento de corrientes de aire, ¿verdad? También en la atmósfera la conducción de calor, en gran medida, no siempre, pero se da también por movimientos de masas de aire, ¿verdad? O el aire acondicionado, es un ejemplo. Y la última, que es la radiación, es la transferencia por medio de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Vemos que viene la energía del sol, no requiere un medio para poder propagarse porque son ondas electromagnéticas, y llega a nuestras casas, a los árboles, a los paneles solares, a los diferentes materiales a los cuales pega la luz. La luz lleva este tipo de energía, es transferencia por radiación. También se ha comprobado que si un material es un buen absorbente, las radiaciones también será un buen emisor. Esto es muy importante en algunos casos cuando se hacen materiales para absorber
va a irradiar calor, ¿verdad? Y si es mal absorbente, también será un mal emisor. Hay algo importante cuando hablamos de calor y quiero que les quede bastante claro con un ejemplo sencillo, ya terminando. Yo les decía que el calor es debido a, bueno, se da también por transferencia o movimiento, ¿verdad? Si usted agarra y frota sus dos manos, rápidamente usted va a sentir una diferencia de temperatura. Y es porque hay una conducción directa entre las manos en la cual la velocidad de las manos hace que la temperatura aumente. Eso sería el tema de calor. Yo de mi parte me despido y espero que estén muy bien y que tengan muchos éxitos en la evaluación. Muchas gracias.